Nosotros seguimos en esas cartas del Evangelio donde estamos hablando de por qué Jesús es el único camino. Hemos hablado semanas atrás de la infelicidad de la persona, de la imposibilidad de encontrarse con Dios, de esa respuesta a través de Cristo y hoy vamos a puntualizar más sobre por qué Jesús es el único camino. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre si no es por mí. Cuando nosotros vemos y indagamos sobre la salvación, nos damos cuenta de que la palabra de Dios habla de una cosa, pero luego la vida religiosa hace otra. Si, por ejemplo, comparamos con el catolicismo, sí que es cierto que hay una cooperación. Es decir, la palabra cooperación es una palabra utilizada dentro de la teología de la Iglesia Católica con normalidad. Ellos, por supuesto, que lo matizan mucho, dan ese valor que se merece a Cristo, pero siempre suman cosas. Y es de lo que yo, por ejemplo, mañana voy a estar hablando un poquito en el mensaje de la Iglesia, porque me tocará, dentro de las 5 horas, pues me va a tocar mañana hablar de solo Cristo. Y el problema es ese, ¿no? Es siempre sumar cosas. Cuando nosotros hablamos de que Cristo es quien salva, siempre hay cosas que sumar. Sumamos los sacramentos, sumamos penitencias, sumamos purgatorio. Cristo salva, pero ponemos más cosas. Cuando hablamos de la mediación entre el ser humano y Dios, pues también se suman cosas. La Virgen María es una mediadora, los santos son mediadores, siempre dentro de su matiz. No, bueno, es mediador dentro de Cristo, dentro de su gracia, de una forma secundaria, pero ya sumamos a lo que Cristo es suficiente, que es la palabra que a mí me encanta, que es la suficiencia de Cristo. Suficiente. ¿Por qué tenemos que sumar cosas? Pues la vida religiosa es siempre sumar cosas. En el caso de que veamos las religiones de una forma más amplia, vemos que, bueno, todas tienen sus similitudes, al final todas parten del mismo lugar. Vamos a buscar la forma de encontrarnos con Dios o de la forma en la que nosotros entendemos a Dios, porque hay muchas formas de entender a Dios. Es siempre hablar sobre las buenas obras como méritos, obras que cooperan, obras que nacen de, pero que a la vez sirven para, da igual cómo lo podamos ordenar. Las buenas obras son méritos que nosotros hacemos. Y esto está en el catolicismo, esto está en Islam, esto también forma parte de la perspectiva judía, las obras y la obra humana. Dentro del budismo, dentro de cualquier religión que estudiemos, vamos a encontrar esto. Pero lo que al final hallamos es que el Evangelio no es una religión, no es algo construido por las personas para encontrarnos con Dios. El Evangelio es vida, no es obra, no es ley, no es otra cosa, es vida. Así que cuando nosotros entendemos esto y vamos al campo de evangelismo y nos encontramos con discípulos, lo que hay que hacer es separar bien lo que es religión y lo que es evangelio. Y no digo que no tengamos que compartir nuestra religión, no es decir que la religión en sí es mala. Al fin y al cabo, nosotros estamos en una religión, tenemos una perspectiva en común, leemos todos la Biblia, vamos el domingo juntos a la iglesia, tenemos otras actividades, compartimos el mismo corazón. Es decir, en ese aspecto sí está bien, pero eso no es evangelio. Evangelio es la obra de Cristo que salva a la persona como método de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Eso es Evangelio. Luego, la vida que yo tenga cotidiana y cómo nosotros nos organizamos y expresamos y compartimos esa fe es otra cosa, es diferente. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber diferenciar cuando yo estoy con un nuevo creyente, con un discípulo, cuando tengo que compartir evangelio y cuando tengo que compartir religión. Pero para yo afianzar a la persona, ¿qué hago? Vamos a afianzarla, vamos a enraizarla
en el mensaje del Evangelio, porque ya habrá tiempo de explicarla, que si se ofrenda, que si hay diáconos, que si hay ancianos, que si se asiste, no se asiste, la labor del pastor, y un largo etcétera de cosas que la religión ha creado, pero lo importante que es partir del mensaje del Evangelio. Yo, esto que ya lo hice una vez, pero esta vez lo he hecho más pensando en el otro grupo con el que estoy compartiendo las cartas del Evangelio en la iglesia, que son más jóvenes, y digo, venga, lo vamos a hacer con los famosos emoticonos que utilizamos en cualquier aplicación. Y lo vamos a ir viendo uno a uno para entenderlo. Primero, ¿cuál es la iniciativa en las religiones? Son las personas, pero el Evangelio es iniciativa de Dios. La salvación comienza ¿en qué? Comienza en el Evangelio en Cristo y en la obra de Dios. ¿Cuál es la función de la religión? Es que las personas se acercan a Dios. Pero dentro del Evangelio aprendemos que es Dios acercándose a las personas. En tercer lugar, ¿cómo se obtiene la salvación? Las religiones hablan de méritos y de cooperación. El Evangelio habla de un regalo por la gracia de Cristo. Es don de Dios. Cuando hablamos de cómo nacen las religiones, encontramos que nacen a través de qué? El esfuerzo de las personas, la idea, cómo se idea y cómo se crea, y también a través del engaño de Satanás. ¿Cómo nace el Evangelio? A través de la obra de Dios en las Escrituras. Punto. ¿Cuál es la esencia de las religiones? Es la idolatría. Es la idolatría, son los lugares santos, es la ciudad, es la adoración y la forma que hay que hacerlo a través de imágenes, a través de actos, a través de leyes y un largo etcétera. ¿Qué? ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La glorificación a Dios por encima de todas las cosas. Es la gloria a Dios única. Porque en Dios comienza la obra, en Dios acaba la obra. Para Él es todo. Pero luego vamos al apartado de participación. ¿Cómo participamos en las religiones? A través del esfuerzo de la persona más la obra que la deidad haga. En este caso cualquiera puede mencionar la suya. ¿Cuál es la participación en todo el Evangelio? Es entregar tu corazón dañado y estropeado para que Dios lo pueda arreglar. Yo no puedo hacer nada, soy una persona dañada, soy una persona limitada en pecado. Por eso mi corazón lo llevo para que Dios lo pueda arreglar. ¿Quién se lleva el mérito en las religiones? Bueno, todas las religiones te van a decir lo mismo, pero realmente ¿qué ocurre? Como es mi iniciativa, mi función es ir hacia Él, yo me esfuerzo, yo he ido a la religión, yo soy quien adoro y quien creo, yo me esfuerzo y hago mi capacidad, el mérito es mío. Yo me glorifico y el segundo emoticono es una mujer con su antifaz y su ropa de superhéroe, porque al final somos nosotros, de una forma u otra, más evidente o menos evidente. Pero ¿qué te dice el Evangelio? El mérito es que Dios nos da un regalo. Punto. Recibe el regalo. No tiene más mérito que recibir un regalo. ¿Cuál es finalmente la experiencia en las religiones? Mi trabajo, mi labor y mi esfuerzo. Labor, esfuerzo para ser justo, para cumplir las leyes, para que Dios me vea bien. Pero ¿cuál es la experiencia dentro del Evangelio? Que Dios esté en medio de las personas. Recibir la gracia de Dios en nosotros. Que Dios, estando en mi vida, me da respuesta. Y al final hace que mi vida sea vida, de verdad. Por lo tanto, todas estas diferencias que nosotros vemos son las que vamos a experimentar y vamos a entender en nuestra vida. Que no es una religión más, que el Evangelio es algo tan precioso, tan limpio, tan puro, tan santo, que siempre tendemos a estropearlo, que es lo que hablábamos al principio. Siempre hay que sumar cosas al Evangelio,
Siempre hay que sumar cosas a la obra de Cristo. Siempre tenemos que poner nuestra parte, cuando realmente somos incapaces de hacer nada. Por eso, en ese primer lugar, yo ya dejo en pequeñito las tres primeras perspectivas que son las que resumen mejor el Evangelio. Y vamos a hablar, perdón, vamos a leer Éxodo 20, del 1 al 4. Dice Dios, a través de su palabra, que habló y dio a conocer todos estos mandamientos. ¿Cuáles son? Yo soy el Señor tu Dios, que yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses fuera de mí, y no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Esto es la realidad de las religiones? No, es todo lo contrario. Dios quiere una adoración solamente para Él. Dios quiere que la imagen sea la palabra hablando a nuestra vida. No tengas otros dioses fuera de mí. Y el ser humano tiene dioses por todo el sitio, todos los sitios. No te hagas ningún ídolo, de ninguna forma. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Ídolos por todos los lados. En estatuas, en marcos, en imágenes, en estampas, en joyería. Siempre imágenes. No te hagas ningún ídolo que guarde semejanza. Pero esto es lo que hacemos. El pueblo de Dios, cuando sale de Egipto y Moisés va al Sinaí a recibir esa palabra por parte de Dios, como tarda mucho, ¿qué hace el pueblo? Dan todo el oro que tienen, lo mezclan y hacen un becerro. Pero no un becerro para adorar a otro Dios. Es que para ellos la forma natural de adorar a Dios era a través de las imágenes y de los ídolos. Pensaban que estaban haciendo bien. Pensaban que lo estaban haciendo de forma correcta. No entendían lo que era la idolatría, no entendían la diferencia entre religión y el pacto de Dios que tenían que aprender a partir de ese momento. Primera de Corintios 10:20 dice, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios, no para Dios, y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. Esta es la realidad de la idolatría en el mundo a través de la religión, de una forma o de otra. ¿Cuál es el estado del ser humano? Efesios 2, del 2 al 3, que lo prediqué en la semana pasada en la iglesia hablando de la gracia. En otro tiempo, el pasado de la persona creyente, ¿cuál es? La oscuridad, es la manipulación, es la atadura de las tinieblas y de ese que, como dice la palabra, el que gobierna las tinieblas, el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Ese príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? Pues Efesios 2, del 2 al 3, te están hablando de cómo estaban las personas en estos dos versículos, donde al final, ¿qué hacemos? Nuestra voluntad, nuestros propósitos, como vemos ahí escrito, todo impulsado a través de ese problema de Génesis 3. Es el pecado original que está en las personas. Romanos 3 lo explica bien. No hay un solo justo y todos han pecado y privados de la gloria de Dios. Es el estado de las personas. Podríamos añadir, por ejemplo, Romanos 8:2. Los que están bajo la ley del pecado y de la muerte. Así que el estado de la persona, del creyente, del discípulo, de aquel que encontramos en el campo, es este. Es una persona en fracaso espiritual. Y ese fracaso espiritual te lleva fracasando en todos los aspectos. El fracaso es siempre global. Bueno, hay personas que son ricas, hay personas que tienen buenas empresas, que han conseguido muchas cosas. Acaba todo en nada. Acaba todo en nada. Y la condenación eterna. Porque, como dice la palabra, no nos vamos a llevar nada a la siguiente vida. Todo se va a quedar aquí. Todo el esfuerzo en mi vida por estudiar se quedará aquí.
Todo el esfuerzo en mi vida por conseguir un buen trabajo y una buena empresa o lo que sea, se va a quedar aquí. Toda la casa por la que llevo luchando toda mi vida, que la llevo mejorando, reformando y haciendo cosas, todo eso se va a quedar aquí. Y o iremos con lo que haya dentro de nosotros. Pero que la persona vive de esta forma. Y es triste, pero es la realidad. Solamente es necesario un camino, que es Cristo. Cristo es el único que tiene poder para vencer a Satanás, ese príncipe de la potestad del aire. Es aquel que ha sido enviado para destruir las obras del diablo, que nace como hombre, nace como persona. Juan 1:14, sin pecado, Hebreos 4:15. Paga por todos los pecados de nuestra vida. Primera de Pedro 2:24. Dice, el mismo en su cuerpo llevó al matadero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Paga por mi culpa. Yo no puedo ir a Dios sucio y manchado. No puedo. No, es imposible. Es como cuando un niño quiere subirse a un sofá limpio, con la tapicería nueva, y quiere subirse sucio. ¿Qué dice la mamá? Primero tienes que lavarte las manos. Primero tienes que dejar los zapatos a la entrada porque vienes de la calle. Tienes que cambiarte porque has estado jugando fuera, te has manchado entero, no te puedes subir. Es lo que hacemos. Nunca un padre o una madre va a permitir que su hijo se vaya a la cama sucio. Tienes que bañarte, tienes que cepillarte los dientes, tienes que hacer todo esto. No puedes ir a tu trabajo en pijama, sucio, con las legañas en los ojos, el pelo despeinado. Primero te limpias y te lavas. De la misma forma, en la presencia de Dios, tiene que haber una solución al problema de Génesis 3 para que yo pueda contar a Dios. Y es Cristo quien lo hace. Es Cristo quien paga por todo aquello. Solo Jesús puede hacerlo. En ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El mundo católico te va a decir, sí, sí, por supuesto. Pues ya no sumes nada a esto. No hay ningún nombre. Se acabaron ya. No hay mediación alguna. No hay ayuda. No hay cooperación. No existe. No sumes nada a lo que ya Cristo es suficiente. ¿Nunca habéis experimentado, habéis visto cuando una receta propia de vuestro país, conocida por vosotros, que la habéis comido desde niños hasta adultos, que la habéis preparado y de pronto encontréis a alguien que empieza a sumar cosas? ¿Qué es lo que pensáis? No toques la receta, no toques el plato, no pongas más cosas. No, pero es que en Estados Unidos nos gusta poner... No, no mezcles. Haz tu propio plato, pero no mezcles el nuestro. Es lo que, bueno, en España en general sí, pero sobre todo pasa en Valencia. En Valencia, que es donde nace la paella, que es un plato que a mí no me apasiona, pero pues no sé por qué se ha hecho tan famoso. Pero bueno, está bien. Una paella o un arroz bien preparado por ellos es fantástico. Tienen recetas, todas las que quieras y más, de arroz. Pero eso sí, su receta de paella valenciana no la toques ni lo más mínimo. Porque entonces no lo es. No es paella. Y cuando yo he visto por internet paellas que se han hecho en el mundo, que por un lado digo, bueno, pues está bien, cada uno que haga lo que quiera con su comida, y a mí no me importa, además, yo no soy muy sensible, pero ¿qué hacen? A veces suman cosas que no tienen sentido. Y sumamos, y ponemos, y esto, lo otro. No pongas nada a lo que ya está bien, a lo que ya es perfecto, que es la obra de Cristo. Mañana predicaré mucho sobre eso, así que si alguien quiere profundizar un poco más, pues ahí está todo, ahí estará todo dicho. Así que nos quedamos con esta pregunta. ¿Qué es la salvación? La salvación es estar libre del pecado. Por eso llamamos a Cristo el verdadero sacerdote. ¿Qué es la salvación? Estar libre de la soledad espiritual. Por eso llamamos a Jesús ese gran profeta que nos muestra el camino y la forma para encontrarnos con Dios
y ser plenos otra vez. Pero además, la salvación es estar libre del poder de Satanás. Por eso llamamos a Jesús ese verdadero rey que tiene poder y autoridad, el cual reina nuestra vida completamente. ¿Qué es la salvación? Es la obra de Cristo como el ungido profeta, sacerdote, profeta y rey. En quinto lugar, vemos que esto tiene evidencias en nuestra vida. Y para eso sí vamos a tomar un poquito de tiempo a recordar Efesios capítulo 2. Porque en Efesios capítulo 2 hablamos del pasado. Y sobre todo lo vemos en los tres primeros versículos. Ahí lo tenéis en rojo, ¿no? En otro tiempo, versículo 1 y versículo 3, en ese tiempo. Y luego vemos qué es lo que esos verbos en pasado, que están en rojo, no en negrita. Estabais, andabais, conducíais, vivíais, impulsados, siguiendo, éramos. Eso es la obra de nuestra vida en Génesis 3. ¿Y cómo vivíamos? Palabras en, no sé, este color es un poco extraño, color ocre o algo así. Muertos, transgresiones, pecados, poderes de este mundo, gobierno de las tinieblas, espíritu que ejerce su poder en los que viven en desobediencia, por nuestros deseos pecaminosos, nuestra voluntad, nuestros propósitos. En negrita. Al final, ¿qué es? Mi deseo, mi voluntad y mi propósito. Y la gente vive así, y nosotros vivíamos así. Todo esto, objeto de la ira de Dios, objeto de su enemistad. Dios no puede aceptar esto. Pero ¿qué ocurre? El estado presente, ¿cómo es? El estado presente, ¿quién gobierna? Versículo 4, Dios en verde. Versículo 5 en verde, Cristo. Versículo 6 en verde, Cristo Jesús y Dios. Versículo 8 al final, Dios. ¿Quién gobierna? Él, Dios mismo. ¿Por qué? En azul, misericordia, amor, vida, gracia, unión, regiones celestiales en cuanto a la autoridad y el lugar que nos pertenece. Gracia, fe y regalo. Esas palabras son las que en el tiempo presente a mí son una respuesta. Son las que ahora operan en mi vida. Y dejamos las pasadas en rojo. Ya no estamos muertos en pecados. Eso era del pasado. Estábamos. Versículo 8. Esto no procede de vosotros. Es decir, ya no vivimos conforme voluntad, propósito y deseo. Esto no es nuestro. Esta vida presente es disfrutar del regalo de Dios. Y finalmente, versículo 9, no son por obras, es decir, no es vuestra capacidad, porque forma parte del pasado. ¿Ahora qué es? Que la gloria es de y para Dios. Para que no te jactes, para que tú no te conviertas en señor de tu vida, que es precisamente lo que muchas religiones hacen. El mormonismo, por ejemplo, habla mucho sobre esto. Podéis buscar por internet o pedirle a ChatGPT que os haga un análisis sobre esto, que para eso sirve muy bien esa herramienta. Y del hoy miramos hacia el futuro, versículos 7 y 10, para mostrar en los siglos venideros o en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Es decir, no es algo únicamente de hoy, sino que es desde hoy extensivo para toda la eternidad. Es donde vamos a experimentar su bondad. Y aquí recordamos otra vez que derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque somos ¿qué? Vueltos a crear de nuevo, hechos o hechura de Dios, recreación de Dios en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. Por lo tanto, miramos hacia el frente. Hemos sido recreados en Cristo para las buenas obras que van a realizarse de aquí a todas las que están preparadas hasta el último de la tierra. ¿Preparadas para qué? Para que las pongamos en práctica.
en el futuro. Por lo tanto, la evidencia está ¿en qué? En el pasado solucionado en Cristo, el presente que experimenta la obra del Dios Trino, mirando hacia un futuro preparado por Dios. Esta es la evidencia del Evangelio. Así que acabamos otra vez con el cuadro de los emoticonos que nos explican la diferencia entre el Evangelio y la religión. Nos quedamos otra vez con los tres primeros, que son los que mejor lo engloban. Evangelio es Dios toma la iniciativa para salvarme. Funciona no en que lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios hace por mí. Y lo que Dios hace por mí es un regalo. Es entregarme el regalo de la salvación. Porque solamente hay un camino que es Cristo. Por lo tanto, mi vida tiene que centrarse en entender, experimentar y predicar la obra de Cristo. Punto. ¿Podemos sumar más cosas? Por supuesto que podemos sumar más cosas, pero es importante que también simplifiquemos y resumamos. La obra del Evangelio es Cristo, la obra de Cristo y la vida para Cristo. ¿Yo qué puedo hacer? Sigue este camino. Le decía a los remanentes que esta mañana estaban escuchando el mensaje número 3, que fue el que vosotros escuchasteis la semana anterior, y les hablaba de ese camino. Cristo es el camino. Y si nosotros estamos en el camino, no tenemos que preocuparnos de nada. ¿Cuál es el problema? Cuando yo estoy en el camino, escucho que en las sendas, en los laterales del camino, oigo cosas. Satanás me engaña. A veces con amenazas, otras veces con cosas que aparentemente son buenas y bonitas. ¿Pero qué es lo que quiere? Que yo salga del camino. No salgáis del camino, solo Cristo. Que vuestros discípulos, que la gente que os encontréis en el campo puedan escuchar esto. No salgáis del camino, que no os escapéis. Una persona en el campamento de iglesia de este verano, eh, que no conocía porque es de la iglesia de Manuel de Paterna, nos contaba y nos hablaba un poco de su testimonio. Y nos decía, mira, yo lo único que le pido a Dios es que yo no salga de aquí. Yo tengo que estar aquí, vivir aquí y morir aquí, donde yo estoy en Cristo. Pues es eso. ¿Qué es lo importante? Que estemos en el camino. Ahora, como es un camino que vamos transitando conforme vivimos, ¿hacia dónde miramos? ¿Vamos mirando a los lados? ¿El engaño, la obra de Satanás? ¿O vamos mirando hacia adelante? Porque aquí está la pregunta. Si no miráis hacia adelante, ¿qué va a pasar mientras que andáis? Una piedra, vais a encontrar un desnivel, un charco, vais a encontrar problemas si no estáis atentos. Y esta es la vida que nosotros tenemos que hacer. No, el camino del Evangelio no está exento de circunstancias complicadas. Lo único que tienes que hacer es mirar a Cristo e ir sorteando todo esto. Una piedra muy grande, pues la bordeas. Una pequeña, la saltas. Un charco, pasas por al lado. Una grieta, das un paso al frente. Hay una piedra, la empujas para el lado, pero miras hacia el frente, te encuentras con todas las circunstancias, las superas por la gracia de Cristo mientras que miras hacia la meta. Cuanto más tiempo invirtamos en mirar lo que hay alrededor, más problema será. Por lo tanto, yo os bendigo en el nombre de Cristo para que esta sea vuestra respuesta en vuestra vida y sea el contenido para la gente en el campo. Que podáis transmitir evangelio y no religión, para que podáis transmitir el mensaje de Cristo y no leyes y obligaciones y demás cosas. Todo lo demás llega cuando el evangelio se establece. Todo lo demás llega y se aprende, se acepta y se experimenta. Pero lo primero es el mensaje de Cristo. Es transmitir ese nombre que nos ha sido dado, único, en el cual vamos a encontrar toda respuesta. Padre, gracias por este día.
Gracias, Padre, porque hemos obtenido la respuesta de que Jesús es el Cristo. Gracias, Padre, porque tenemos la bendición de poder llamarte Padre, de ser tus hijos, de encontrar ese respaldo en el entorno celestial, ese poder del Espíritu Santo y esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual entendemos, experimentamos y predicamos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.